Este es un podcast de Ibero 90.9. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. Con el asesinato del líder de Hamás, Yahya Sinwar, la escalada de la ofensiva israelí en Líbano, los ataques de Hezbollah a distintas ciudades israelíes y el lanzamiento de misiles de Irán a distintas regiones de Israel, el conflicto en Medio Oriente ha alcanzado un nuevo nivel de brutalidad. La creciente complejidad de esta guerra afecta principalmente a la población civil, que sigue atrapada en un ciclo interminable de violencia, impunidad y devastación. Mientras tanto, la intervención de potencias globales como Estados Unidos y China en la región no hace más que agravar la situación. Moisés Garduño García es profesor en la UNAM y experto en temas de Oriente Próximo. Moisés, antes de abordar algunos asuntos geopolíticos de la guerra en Medio Oriente, hablemos de lo acontecido el 16 de octubre de este año. ¿Qué implica el asesinato de Sinwar, el líder de Hamás, para la estrategia militar de Israel en la guerra contra Palestina y Líbano? Esto es parte de una estrategia que nació más o menos en la época de los años 80. Se conoce como la doctrina Dahiye, que tiene que ver con la destrucción de la infraestructura civil para generar temor en la población, lo que Israel llama daños colaterales, y que, está combinada con una estrategia de ataques selectivos contra líderes específicos, que, esto se ha implementado contra Hamás, contra Hezbollah y ahora también contra algunos líderes de la República Islámica de Irán. Esta combinación entre el daño colateral o la doctrina Dahiye y los ataques sistemáticos, lo que trata de mostrar es que Israel ha implementado la mejor estrategia y la mejor tecnología en el siglo XXI con respecto a inteligencia, con respecto a armas más letales, con respecto a estrategias psicológicas también en el terreno. Y en términos específicos de la guerra en Gaza, esto ha traído ideas contraproducentes a lo que Israel había aspirado durante todos estos años, que tiene que ver con cómo la población palestina canaliza el asesinato de sus líderes hacia la reproducción de una cohesión social que tiene que ver con la resistencia. En otras palabras, mientras Israel mata más líderes, esta muerte se convierte en martirio y se convierte en una nueva forma referencial para los jóvenes que han visto a estos líderes como héroes. Eso es básicamente algo contraproductivo que ha traído la estrategia israelí en el terreno actual. Después de este asesinato, ¿qué podemos esperar de Hamás? Como no es la primera vez, lo que esperamos es ver el reciclaje de nuevos liderazgos. Y cada vez que tenemos la sustitución de un líder por otro, tenemos formas novedosas de estrategias militares, de narrativas, de estrategias psicológicas también y de convocatoria popular. Esto pasó con Ahmed Yassin, por ejemplo, un líder espiritual de Hamás que cuando fue asesinado, llevó a su sustitución por parte de líderes mucho más audaces y mucho más cohesionados y conectados con el entorno internacional, particularmente con los países que apoyan a Hamás. Así que en pocas palabras lo que esperamos es ver la sustitución de este liderazgo y el rearme, por supuesto, de Hamás con ayuda de Irán, con ayuda de otros países, particularmente de Irán, que es el país que más apoya ahora a Hamás, y una cohesión mucho más fuerte en términos de resistencia, que eso es lo que ha pasado en la historia. Lo mismo pasará con Hezbollah y el asesinato de Hassan Nasrallah, de Rashid ad-Din, que también ha sido un sustituto de Hezbollah. Presumo que esto va a pasar también con otros liderazgos en otras organizaciones similares. Ahora, para quienes no tienen idea, hagamos un breve mapeo de los países involucrados en la guerra, ya sea de manera directa o indirecta. ¿Qué papel ha comenzado a jugar Líbano en el conflicto tras el agravamiento de los ataques de Israel en ciudades como Beirut y otras importantes ciudades libanesas en las últimas semanas? Hay varios papeles que desempeña Beirut. A nivel local, desempeña la oportunidad para Netanyahu de extender la guerra y por lo tanto de extender también su destino político, porque recordemos que presenta graves acusaciones de corrupción al interior de Israel y también la expansión hacia Líbano implica la oportunidad de cohesionar a una población israelí que está totalmente polarizada con respecto a la guerra. Hay gente que va apoyando a Netanyahu y hay gente que quiere derrocarle en las protestas populares que se han visto en Tel Aviv en los últimos meses. A nivel regional, lo que representa Líbano también, es un daño, un peligro de una escalada regional que se expanda hacia otros países, particularmente el sur de Siria o incluso también Turquía e Irán, como lo hemos estado viendo.
Antes de esto también estaría presente el escenario iraquí y el escenario yemení como escenarios previos a una guerra regional de amplio espectro, pero eso es lo que representa Beirut, es un camino hacia la regionalización, sobre todo no porque los actores que están involucrados lo quieran así, sino porque hay peligro de cometer errores humanos y desencadenar conflictos que no mucha gente quiere en el Medio Oriente. Finalmente, a nivel internacional, lo que yo creo que desempeña Beirut, pues es el gran desafío que tiene la comunidad internacional al momento de parar esto. Como hemos visto, mecanismos tradicionales de pacificación como Naciones Unidas, particularmente el Consejo de Seguridad, pues se ha visto atado de manos por los vetos que se han dado tanto de Estados Unidos como de Rusia. Y por supuesto, la Asamblea General, aunque ha hecho resoluciones muy valiosas, pues no ha podido incluso consensuar un cese al fuego, ya ni siquiera hablemos de paz. A nivel internacional, esta extensión de la guerra hacia Beirut lo que devela es la necesidad de reformar el mecanismo de Naciones Unidas y de velar por otro tipo de actores que puedan sumar a la paz o al menos a una especie de conciliación escalonada, que es lo que necesitamos hasta estos momentos. Claro, la mirada también está puesta en Irán, como ya mencionabas, que hace unos días lanzó pues un centenar de misiles a diferentes regiones de Israel, y el temor a una respuesta pues aún mayor atemoriza a toda la región, pues tanto las autoridades israelíes como las de Irán han advertido que pues responderán duramente a cualquier tipo de represalia. ¿Qué podemos esperar de Irán ahora? Los últimos acontecimientos muestran cada vez un mayor peligro con respecto a una guerra abierta entre Israel e Irán, sobre todo por el contexto marcado por las elecciones en Estados Unidos, en donde Netanyahu trata de arrastrar a la administración Biden hacia una guerra con Irán antes de que se den estas elecciones. Por supuesto, todo esto puede cambiar de la noche a la mañana, porque como muy bien se ha dicho, todo esto cambia de manera muy rápido, hay elementos sorpresa, hay elementos que no estaban en los cálculos de los actores políticos y todo esto desencadena la necesidad de hablar con mucho cuidado. Sin embargo, dado los actos y los hechos que tenemos hasta ahorita, sí se puede notar que debido a los intercambios balísticos que ha habido entre Irán e Israel desde abril de este año y ahora con este nuevo ataque que se dio a mediados de octubre, podemos decir que hay una fuerte tensión y una posibilidad de que haya un ataque israelí como una respuesta a lo que hizo Irán con 2 misiles balísticos en contra de algunas bases militares israelíes, y esto pudiera inflamar aún más el conflicto regional. Hay actores como Rusia y como China que no quieren que escale. Elementos en Estados Unidos también están en contra de que esto pueda llevarse a cabo, pero pues hay que ver que los gobiernos que actualmente están al frente en Israel, que son gobiernos de derecha, de ultraderecha, liderados por Smotrich, por Ben-Gvir y el propio Netanyahu, pues están empecinados en dar adelante este ataque, y pues esto generalmente lo que ocasiona son graves alteraciones en los precios del petróleo, tensiones en la economía internacional, y esto no es bueno para los demócratas actualmente en Estados Unidos. Hay posibilidades, pero todos estos factores tienen que considerarse al momento de ver las decisiones que se tomen en la derecha israelí, que para mí es uno de los principales actores clave para ver qué sigue en esta regionalización o no en los próximos días. Antes de entrar al tema de Estados Unidos, me gustaría abordar a otro grupo de agentes, que son los países árabes del Golfo, que se han pronunciado neutrales y que mayoritariamente ha justificado esta postura por sentirse como atrapados geográficamente en este fuego cruzado. Pero ¿qué otras razones de carácter político, militar o económico podemos adjudicarle a su neutralidad? Hay una parte fundamental que tiene que ver con la protección del flujo petrolero, que es lo que le ha dado riqueza a los países del Golfo, pero tienen una paradoja, que es que algunos países de esta región tienen bases militares estadounidenses, a las cuales también, pues bueno, les cobra renta, ¿no? Estados Unidos. Son países rentistas en su gran mayoría, no solamente por la renta petrolera, sino también por la renta de su espacio estratégico, de su espacio aéreo. Evidentemente a los países árabes del Golfo no les interesa estar en el fuego cruzado, no tanto por su posición política, sino sobre todo por salvaguardar la riqueza petrolera, que es con la que se han amasado enormes fortunas por parte de las familias reales de cada uno de estos países. Y evidentemente, pues cualquier ataque contra Irán y contra el Golfo Pérsico sería algo contraproducente para la industria petrolera árabe, que pues colinda con ese Golfo Pérsico, ¿no? En este sentido también están en peligro empresas aseguradoras, que son las empresas que se encargan de asegurar los buques petroleros, los contenedores, parte de la
flota mercante que hace este trabajo de suministro energético hacia los países del sureste asiático. Y también hay algo muy importante que tiene que ver con la inflación, ¿no? Estos países también están amasando una enorme fortuna que se reproduce en diferentes capitales del mundo, pero empiezan a tener problemas económicos en población, pues digamos, migrante que trabaja dentro de estos países árabes, que muchas veces no pueden costear los altos costos de vida, de vivienda, de servicios que se dan en estos países árabes, con lo cual pues una inflación también es contraproducente para la estabilidad política de estos países. Por lo tanto, ellos se han mantenido o se han declarado neutrales precisamente para evitar todos estos golpes políticos, porque saben que cualquier golpe contra el Golfo es un golpe contra ellos. China, durante los tiempos del conflicto, ha realizado importantes acuerdos económicos con países como Irak, Irán y Arabia Saudí. ¿Qué tipo de papel juega China ahora? ¿Y cómo ha reaccionado Estados Unidos ante estos acuerdos económicos? Es un papel muy importante el que ha desempeñado China en la última década. De hecho, China se encargó de unir las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita que se descompusieron cuando Donald Trump estaba como presidente en Estados Unidos. Fue China la que invitó formalmente a Irán y Arabia Saudita a entrar a los BRICS. Ahora en la reunión que se acaba de dar estos días últimos en Kazán, Irán ha sido presentado como miembro pleno. Arabia Saudita lo está pensando. También China ha firmado un acuerdo por $400 millones a 25 años con Irán, que es un acuerdo pues, de asociación estratégica jamás visto en todo el Golfo. Evidentemente, pues China tiene enormes inversiones en la reconstrucción de Irak. Como bien sabemos, pues, fue un país destrozado por la invasión estadounidense del año 2003 y que hasta estos momentos no ha terminado de reestructurar su tejido social. En ese sentido, China ha tenido una penetración muy fuerte en términos de inversión. Y esta guerra que está haciendo Israel, apoyado por Estados Unidos, también ha servido para ir alterando esos intereses chinos en la región del Medio Oriente, de ir suspendiendo la posibilidad de ejecutar esos acuerdos estratégicos en la construcción de puentes, inversiones, carreteras, puertos, entre otras cosas que este tipo de acuerdos desemboca en términos de infraestructura en países clave de la región, particularmente Irán e Irak, que son dos potencias petroleras también en la zona. Y finalmente lo que podemos decir es que esta guerra lo que hace pues es también poner en entredicho lo que China ha querido hacer en el Medio Oriente con respecto a la Ruta de la Seda, que es un proyecto estratégico para China, como bien se sabe en todo el mundo, y que tiene que ver con la construcción de redes y de rutas comerciales, muchas de ellas que pasan por el Medio Oriente y particularmente por Irán. Así que todo esto también tiene que ver con una lucha geopolítica en donde grupos como el G7, liderados por Estados Unidos, con sus aliados como Israel en el Medio Oriente, disputan espacios de poder estratégico en diferentes zonas del mundo, siendo el Medio Oriente una de ellas con respecto a los BRICS y a uno de sus líderes, que es China, y el otro que por supuesto es Rusia. Con las elecciones que serán en noviembre en Estados Unidos, las elecciones presidenciales, ¿qué tipo de escenarios podemos prever si ganan los demócratas o los republicanos en torno a esta guerra? Es algo que se desarrolla todo el tiempo con cambios. La elección se está presentando con pronósticos muy cerrados, hay mucha competitividad. No sabemos quién va a ganar exactamente y con qué rango. Yo lo que preveo es un conflicto postelectoral en Estados Unidos, independientemente de lo que pase en el Medio Oriente. Pero con respecto a la pregunta, si gana Trump, el actor político que va a estar mejor posicionado va a ser Israel, junto con Benjamin Netanyahu. La evidencia para el argumento radica en que cuando Donald Trump fue presidente y coincidió con el gobierno de Netanyahu, fueron excelente mancuerna y llevaron a cabo la expansión de los famosos acuerdos de Abraham para lograr que algunos países árabes como Marruecos, como Bahrein, firmaran este reconocimiento de relaciones económicas con Israel para ir avanzando hacia otros países que probablemente lo iban a firmar como Arabia Saudita, hasta que llegó la operación del 7 de octubre, en donde Hamas pues irrumpe y digamos que descarrila este proceso. Si gana Kamala Harris, las cosas van a seguir muy similar a las que tenemos actualmente con la administración Biden. Simplemente la diferencia será en que el enemigo formal para la administración de los demócratas seguirá siendo Rusia, mientras que si gana Trump, la prioridad no va a ser Rusia por las relaciones que tiene Trump con Rusia y específicamente con Vladimir Putin, sino que la prioridad será combatir a China y la extensión del conflicto hacia el sureste asiático, particularmente en Taiwán. Esos son los escenarios que yo veo si gana uno u otro, pero en el término específico de Medio Oriente, la cuestión va a seguir muy similar, con un apoyo indiscutible e incondicional, con inmunidad e impunidad para Benjamin Netanyahu. Moisés, también se ha hablado de la importancia de Omán para la resolución de esta guerra. ¿Cuál es el papel diplomático de este país en la mediación de conflictos regionales? ¿Y cómo puede influir en el futuro del conflicto entre Israel y Hezbollah?
Y al momento de ver este tipo de tragedias humanitarias, de conflictos casi sin salida, lo que tenemos que hacer pues, es buscar algunas pistas de paz, unas pistas interpretativas, para ver qué actores pueden desempeñar un papel que pues, otros no lo han podido hacer, particularmente algunos países como Egipto o como Jordania, que también han estado atravesados por el conflicto. Uno de estos países es Omán, por su histórica y tradicional posición diplomática en el Golfo. Es uno de los pocos países que tiene relación con todos los actores, incluyendo Israel, a pesar de que se experimentó la muerte del sultán Qaboos hace unos años. La familia que gobierna ahí en Omán todavía mantiene este prestigio diplomático y es uno de los pocos que pueden entablar diálogos de carácter, digamos, secreto, pero también público, por su papel en organismos internacionales y regionales. Por ejemplo, hay que recordar que gracias a Omán fue que se pudo dar el pacto nuclear entre Barack Obama y Rouhani, cuando se hizo este famoso pacto integral entre Irán y Estados Unidos y el famoso G5+1 en el año 2015. Y que Omán pues, ha sido uno de los facilitadores de pláticas y de negociaciones y de intercambio de prisioneros entre israelíes y palestinos a lo largo de la historia. Entonces es un país que puede desempeñar un papel de broker, de facilitador, pero para esto se necesita voluntad política y evidentemente mientras Estados Unidos siga apoyando a Israel y mientras Irán siga apoyando a Hamas, esto no va a parar lamentablemente. Sin embargo, ahí hay una pista y hay un prestigio que se debe recuperar y que, bueno, es una esperanza entre tanta tragedia que tenemos. Para finalizar, Moisés, ¿qué pronosticas para esta guerra? Y ya adelantaste algunas cosas, pero ¿imaginas alguna salida o solo continuaremos viendo una escalada de violencia? Lamentablemente, en estos días antes de las elecciones, yo preveo una inflamación del conflicto. Evidentemente tenemos que verlo con cuidado porque nadie tiene la bola de cristal y nadie puede asegurar lo que va a pasar porque solamente los líderes militares y los tomadores de decisiones tienen la última palabra. Pero así como van las cosas, a mí me parece que lo que está haciendo Israel en Líbano es probar la capacidad balística real que tiene Hezbollah, porque supongo que cualquier ataque de Israel contra Irán está previendo que la respuesta iraní en principio venga no directamente de Teherán, sino a través de Hezbollah. Entonces me parece que todos estos ataques que se han dado en Beirut en las últimas horas y todo este tipo de guerra psicológica que también hemos tenido con respecto a atacar o no a Irán, tiene que ver con esta posibilidad real de que haya un ataque para que pues Netanyahu le pueda garantizar a los demócratas el apoyo del lobby israelí en Washington en las elecciones que vienen, solo si Biden y en este caso ahora la candidata Kamala Harris apoyan a Israel en esta aventura contra Irán, a pesar de las consecuencias económicas y geopolíticas que esto pueda desencadenar. De no ser así, si Kamala Harris y Joe Biden no apoyaran a Netanyahu, preveo que entonces este tipo de escenarios podrían ayudar a Donald Trump a llegar a la presidencia y enfilarse como el candidato que sí apoya incondicionalmente a Israel contra Irán, precisamente porque la gran política de Trump durante su presidencia en Estados Unidos fue la máxima presión contra Irán. Y eso podría ayudar a Netanyahu. En pocas palabras, para mí, Netanyahu preferiría a un Donald Trump en la Casa Blanca, a menos que los demócratas demuestren su respaldo apoyando un ataque de Israel contra Irán. Moisés Garduño García es profesor en la UNAM y experto en temas de Oriente Próximo. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guizar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.